Bueno, hola a todos y a todas. Estoy aquí con el interés de acercarles a ustedes un tema que para mí es muy importante, es el rol del maestro, la intervención de la maestra en la subjetividad del niño es sumamente importante y no sé si los maestros somos conscientes de eso. Cuando voy por las escuelas yo le digo a las maestras, principalmente a las maestras de educación inicial, lo importante que son para ese niño que concurre a su grupo. Esta primera imagen que presento en esta presentación, valga la redundancia, tiene que ver un poquito con esta reflexión que nos despierta esta imagen, que nos lleva a pensar. Esta imagen es una imagen, pero que tiene un significado. Ese entramado que tiene allí tiene mucho que ver con este tema que hoy nos convoca. No sé, quiero dejarlos un poquito pensando qué puede ser, qué puede significar esta foto, pero se los voy a aclarar que es una palmera. No es cualquier palmera, es un tipo de palmera que descubrí cerca de la casa, de mi casa, y que me llamó la atención ese entrabado, ese ritmo enlazante, ese entramado que sostiene al tronco de la palmera. La diapositiva que sigue nos va a dar un poquito, nos va a acercar un poquito más, ¿no? Esto de estar sosteniendo el tronco y habilitándolo a crecer, que es un poco el tema que hoy nos convoca. La propuesta es ir armando un poquito el proceso del tema con diapositivas desde la teoría y desde allí ir entramando también un diálogo con ustedes que nos lleve a reflexionar. Dice Víctor Giorgi, con una definición de lo que es subjetividad, ¿no? Entiendo por producción de subjetividades las diferentes formas de construcción de significados, de interacción con el universo simbólico-cultural que nos rodea, las diversas maneras de percibir, sentir, pensar, conocer y actuar, las modalidades vinculares, los modos de vida, los estilos de relación con el pasado y con el futuro, las formas de concebir la articulación entre el individuo yo y el colectivo nosotros. Es parte de los procesos de autoconstrucción de los seres humanos a través de sus prácticas sociales. Yo les contaba que este tema para mí es muy valioso, es un tema que realmente me preocupa, esto de el desarrollo del niño y principalmente en un hecho particular. Yo era directora, les voy a contar algo personal porque creo que esto también hace al tema. Yo era directora de un jardín de infantes y uno de estos años, al comienzo de año, la auxiliar de 3 años se enfermó, por lo tanto tuve que yo ser auxiliar de ese grupo y ayudar a la maestra de 3 años. Este aquí que 6 de los niños de ese grupo les costó mucho integrarse, muchísimo integrarse, lloraban, golpeaban a su madre cuando querías dejarlos y no había forma de que se quedaran. De los 6, uno dejó de concurrir al jardín, su madre no lo mandó más, no la mandó más, era una niña, dijo que era muy chiquita, que no la mandaba. Los otros 5, después de mucho tiempo de estar con las madres, de proponer un juego especial con las madres y con ellos para que se fueran separando de esa madre a la que insultaban o golpeaban cuando querían dejarlos, si los dejaban ellos la seguían, se lastimaban y no sentían el dolor. Era muy llamativo ese proceso de desapego de la madre, cosa que me llevó a pensar qué es lo que está pasando con estos niños que no pueden separarse de las madres y qué hubiera pasado si la maestra no hubiera intervenido en este proceso de separación de la madre y del niño. Eso es lo que me llevó a pensar y me llegó a reflexionar sobre todo este proceso
de intervención del maestro en forma oportuna y adecuada en este periodo de la vida del niño, que es tan importante como son los primeros años de vida. Vamos a leer la otra, cómo sigue la definición de Giorgi. En nuestra sociedad pueden identificarse conjuntos de prácticas sociales especialmente eficientes en la modelación de la subjetividad. Dichos conjuntos son el lugar asignado del sujeto en el universo simbólico del grupo de referencia y las prácticas discursivas que a partir de él se construyen. Las prácticas, modelos y matrices de relación que predominan en el ámbito privado, familia, microgrupo, prácticas y matrices vinculares predominantes a nivel público, instituciones, criterios de prohibición y permisibilidad, derechos y obligaciones asignadas al sujeto desde el sistema normativo, imágenes, modelos y valores que circulan a través de los medios masivos de comunicación. Entonces, todo lo que rodea al niño, de alguna forma, interviene en el desarrollo de su subjetividad. René Caes dice: en la producción de subjetividad la cultura adquiere una especial importancia como articuladora entre lo individual y lo colectivo, lo psicosimbólico y lo sociohistórico. Posibilita la inscripción del sujeto en una tradición que lo trasciende y de la cual derivan ciertos enunciados identificatorios. Volviendo con el tema de la incorporación, el periodo de iniciación de estos niños que costó tanto separarlos de la madre, las prácticas de crianza tienen que ver muchísimo en cómo el niño llega, cómo se integra ese niño a la escuela, ¿verdad? Cómo llega al jardín de infantes ese niño, las prácticas, estilos de crianza, de que tiene que ver con lo cultural, ¿verdad? Hasta qué punto lo facilitan la entrada a la sociedad o lo están dificultando. Vivimos una crisis actual del proceso identificatorio, dice Castoriadis. Crisis en el apuntalamiento institucional, social, faltan apuntalamientos reales, imaginarios y significativos. Vivimos en la sociedad de los lobbies y los hobbies. Tengan lo más posible, disfruten lo más posible. La sociedad ya no es morada de sentido y de valor. Las subjetividades están cambiando. Nos estamos enfrentando a tiempos donde los niños no son los mismos que teníamos antes, los maestros tampoco, pero tenemos que prepararnos para recibir este cambio de los niños. Tenemos el mundo de la fluidez, el espacio donde no hay cosas seguras, no hay formatos seguros, donde los niños no saben qué va a pasar mañana, las familias tampoco, donde se da esto el orden familiar está cambiando y tenemos una expresión que usa Rudisesco cuando dice familias desordenadas, ¿verdad? Las familias están cambiando y los niños están acomodándose a esos nuevos formatos. Entonces la idea es esto que puse allí, estas palabras, estos vocablos que tienen que ver con la labor del maestro, cómo el maestro y la escuela interviene en estos procesos. Educar es algo así como entramar, conectar, vincular, sostener en la trama de la urdimbre, alternar, inscribir en la red, poner en relación, crear lazos, ritmos que sostienen, que ligan, estramado estructurante, producción de subjetividad. Esto es un poco, son las palabras que son vocablos que fueron surgiendo a medida que fue transcurriendo esta reflexión o estos apuntes, ¿verdad? Es algo así como apuntalar, tutelar, amarrar a la cultura, a la sociedad, es como humanizar. Vamos a seguir leyendo después los otros textos seleccionados. Dice Silvia Bleichmar: no hay subjetividad que no se inscriba en el marco de lo social, vale decir, de las relaciones con el otro humano que la precede. La subjetividad es, desde el primer momento, intersubjetividad. Es el encuentro con el otro, que el niño empieza a ser un sujeto diferente, ¿verdad? En esos primeros
ese primer año de vida, en la relación con su madre, en la intervención del padre, en esa díada donde se construye donde se construye el ser humano como diferente de la madre, ¿verdad? Dice, el yo soy solo se adquiere en un ámbito intersubjetivo. La especularidad intersubjetiva que aportan los otros funcionan como un dique de contención. Se acepta que lo traumático, lo inexplicable, lo que causa angustia, sea una experiencia compartida que permite que el sujeto no se sienta solo o aislado. La historia es una construcción constante. El sujeto tendrá innumerables encuentros intersubjetivos que le permitirán reparar ese yo padeciente y averiado. Si hay otro que refleja, sostiene y funciona como objeto especular e idealizado, siempre hay posibilidad de generar estructura psíquica. El psiquismo siempre está abierto a lo nuevo. Fíjense qué importante que es esto en cuanto a la labor del docente. El docente que mira a los ojos, si ustedes estuvieran aquí conmigo, y es una de las cosas que siento que falta, es ese vínculo que se establece entre mi mirada y la mirada de ustedes. El mirar al alumno, el mirar al niño cuando estamos en las aulas, el servirle de espejo porque el niño se ve reflejado en nuestra mirada, es muy importante para él. El saber que lo estamos atendiendo, el saber que para nosotros es importante lo que está pasando por él, el ayudarlo a construir su historia. Por eso la importancia de estimular la narrativa, no solamente la narrativa de lo que acontece en el espacio áulico, sino la narrativa de la historia personal de cada niño. Esto de escuchar cuando llegan los niños y tienen algo que decir, el habilitar espacios y tiempos, el habilitar interés de la maestra hacia el niño para que el niño le cuente. No hay aprendizaje que no se construya desde el vínculo. Entonces, dice acá, estos son tiempos de fragilización del referente. Fin del patriarcado, lo paterno está cuestionado, erosionado, así como las imágenes de autoridad, ¿verdad? Otros lazos tienen que volverse posibles, tiene que haber presencia de redes. Otras pertenencias se hacen necesarias. Cuando las personas adultas dejan vacantes sus funciones, ausencia de límites y tendencias hedonistas, abren un espacio a los comportamientos indeseados. Cuando además falta momentos lúdicos, de parloteos, de intercambios y fantaseos, todo esto se traduce en los incontables problemas de atención, indisciplina, bajo rendimiento, desinterés o violencia, tal como se suelen caracterizar en las instituciones educativas. Me preocupa mucho el fracaso escolar, me preocupa mucho cómo puede atravesar toda la vida del niño este estigma de ser un fracasado en la escuela. Me preocupa mucho la lectura que los maestros tenemos que hacer de los problemas que aquí dice, ¿verdad? Del bajo rendimiento, de la indisciplina, de los problemas de atención. ¿Cómo van a haber problemas de atención si el niño está rodeado de estímulos? De estímulos que realmente lo están acosando. El niño tiene problemas para focalizar la atención. ¿Y por qué tiene problemas para focalizar la atención? Porque está continuamente bombardeado por estímulos muy atractivos, pero que no lo dejan aprender, porque para aprender hay que estar atento, hay que poner todos los sentidos en lo que está viendo. Tiene que haber interés, tiene que haber pasión en esto que él quiere aprender. Si está un ratito acá y otro ratito allá y lo están acosando con otros intereses y con otros, repito, con otros estímulos, le cuesta prestar atención. El problema son los múltiples estímulos simultáneos y al niño les es difícil seleccionar qué atender para aprender. Hay un libro que se llama ¿Cómo aprende el cerebro?, de Blackmore y Fritz, se escribe así, que habla de que no es necesario poner a los niños en estas primeras etapas de vida donde más aprende y donde se conecta más todo lo que tiene que ver con el sistema neuronal. No es necesario ponerlos en invernaderos, que los niños, estando con otros niños y estando en un ambiente estimulante, en un ambiente de juego, en un ambiente de alegría, en un ambiente placentero, allí aprenden.
La calidad del vínculo entonces es decisiva. Tiene consecuencias en las relaciones sociales futuras y en el desarrollo intelectual. Lo deseable y eficaz es que permita la separación, la exploración del mundo y el establecimiento de relaciones con otros adultos y el niño. Ustedes saben que Winnicott habla de que la madre tiene que ser suficientemente buena. ¿Qué significa eso? Que la madre en los primeros momentos de vida tiene que estar cuando el niño la necesita, pero también tiene que frustrarlo. El niño tiene que saber que la madre a veces se va, pero vuelve. Eso es decisivo para que el niño pueda separarse de ella y acogerse a la sociedad. Si no, va a seguir el apego con ella, va a seguir en una simbiosis y no va a ser sujeto, porque va a estar prendido a su mamá. Y esas madres que frustran y que responden a la comunicación del niño, esa madre que tiene empatía por su hijo, esa madre que sabe que llora porque tiene sucio el pañal, o sabe que llora porque tiene hambre y está cuando él la necesita, también sabe no estar y responder a él en cierta forma luego de que el niño la llame. No sé si fui clara, ¿verdad? Lo suficientemente buena. No estar siempre, no estar antes, estar cuando el niño la llamó. Entonces el niño entiende que es comunicándose con ella, que es expresando sus pedidos que la madre va a responder. Eso es importante, ¿verdad? Y la maestra también, la maestra tiene que ser lo suficientemente buena, tiene que estar cuando el niño realmente la necesita, tiene que habilitarlo a que se comunique, pero para eso tendría que escucharlo, y para escucharlo y habilitarlo a que se comunique, tiene que establecer un vínculo con él. Nadie aprende de cualquiera, aprende del que se le pone, lo pone en el lugar del saber, el que lo pone en el lugar de una autoridad que no es autoritarismo, del que construye un afecto con él. Y ustedes saben, y lo voy a decir ahora porque tengo miedo de olvidarme, que nosotros no nacemos con empatía. Nosotros, es algo así, la conciencia de la mente se desarrolla en los individuos, se desarrolla en las personas con educación. Al niño le enseñamos a ponerse en el lugar del otro, le enseñamos a tener conciencia de que el otro sufre y de que el otro siente. Entonces, es la madre y la maestra y los adultos que son responsables de esos niños, que tienen que guiar al niño a ser humano, a ser un ser humano, a ponerse en el lugar del otro y a sentir y a empatizar con el otro. El apego, que es la primera pauta de vínculo que se establece entre el niño y la madre, puede asumir distintas modalidades. Y me interesa sumamente esto que estoy diciendo, porque como se realice ese primer apego en los padres, es como va a funcionar después ese niño en sociedad. Dice, el apego puede asumir distintas modalidades según el grado de disponibilidad afectiva del adulto. Existen 3 pautas o modelos típicos de organización del vínculo. Pauta de apego seguro, la pauta de apego ansioso resistente y la pauta de apego ansioso elusivo. El apego inseguro hace que cualquier conducta ambivalente o poco clara por parte de los referentes con los que el niño se siente ligado afectivamente sea interpretada como un rechazo total y lo lleva a la desesperación. En estos casos se necesitan continuas muestras de afectos para sentirse seguro, porque el niño no ha interiorizado una imagen de alguien que acude cuando lo necesita. Y el hecho de aferrarse a su cuerpo no es más que un recurso desesperado de garantizar su presencia y su atención. Esto es lo que pasaba en el jardín con aquellas madres y aquellos niños que no podían separarse. Los niños que se aferraban a la madre porque sentían que si se iba, la perdían. Esas madres no establecieron un apego seguro con el niño. Entonces el niño necesitaba tenerla a ellas. Ni siquiera un objeto transicional, y ahí nombro otra vez a Winnicott, los conformaba, tenían que tener a la madre. Y ustedes saben que
a medida que fue pasando el tiempo, estos niños, estos 5 niños, una nena y 4 varones, se relacionaron pero muy bien con el resto del grupo. No solo eso, sino que disfrutaban jugando en los rincones de juego simbólico, disfrutaban jugando con sus pares, no que se integraron y jugaran solos, sino que pudieron integrarse y jugar con los demás. Otra vez la pregunta, ¿qué hubiera pasado con esos niños si no hubieran integrado, si no se hubieran ingresado a un jardín de infantes a los 3 años? ¿Qué hubiera pasado con esos niños que tenían esa unión, ese vínculo con la madre tan inseguro, como dije antes, ese apego tan inseguro, esas pautas de crianza que no les daban seguridad? ¿Qué hubiera pasado con esos niños que tampoco había otro adulto que de alguna forma actuara como referente en su familia, que ayudara a esa separación en forma más feliz? Dice, el apego inseguro entonces hace que cualquier conducta ambivalente o poco clara por parte de los referentes con los que el niño se siente ligado afectivamente sea interpretado como un rechazo total y lo lleva a la desesperación. En estos casos se necesitan continuas muestras de afecto para sentirse seguro, porque el niño no ha interiorizado una imagen de alguien que acude cuando lo necesita, y el hecho de aferrarse a su cuerpo no es más que un recurso desesperado de garantizar su presencia y su atención. Yo lo repito porque me parece muy importante este concepto. Cuando la familia y la escuela dejan vacantes los espacios de contención, hay privación afectiva, y esto en la infancia puede iniciar una búsqueda de elementos extraños que sirvan para saciar y aplacar, sean juguetes, ropas, golosinas, juegos que alcanzan a ser una puesta en acto. Es que muchas familias muchos padres no están con los hijos, y cuando llegan piensan que dándoles objetos o comidas o comprándole lo que quieran lo van a hacer sentir más feliz, pero en realidad lo que el niño necesita es la presencia de un adulto responsable que lo proteja, que lo guíe, que lo cuide. Dice Freud, un niño solo, eso no existe. No existe un niño solo, existe un niño rodeado de adultos, padres adultos, no padres infantilizados que se ponen al mismo nivel del niño, padres que mantengan la autoridad de padres, y no me refiero a autoridad como autoritarismo, me refiero a autoridad como esa imagen de alguien que sabe y que nosotros decimos es una autoridad en la materia. A esa imagen de autoridad me refiero, ¿verdad? Que el padre y el maestro tienen que tener para que el niño se sienta seguro, se sienta cuidado, se sienta con posibilidad de elegir, no elegir cualquier cosa, elegir lo que a él le va a hacer bien, ¿verdad? Lo que lo va a ayudar a crecer. Para aprender, y esto realmente me parece muy importante porque estamos hablando del vínculo, estamos hablando de que el maestro realmente es muy importante para el desarrollo del niño. Dice Alicia Fernández que para aprender se necesitan 2 personajes, enseñante y aprendiente, y un vínculo que se establece entre ambos. Para aprender, el ser humano debe poner en juego un organismo individual heredado, un juego construido especularmente, su inteligencia autoconstruida interaccionalmente. Vieron que siempre estamos hablando de más de una persona. La interacción, lo especular, tiene que estar. Y la arquitectura del deseo, y eso es lo principal. El deseo que no solamente atraviesa al niño, sino que atraviesa al docente, ¿verdad? El docente que realmente siente deseos de enseñar, de estar en la clase, de ayudar, de apoyar, de construir con el alumno. Y también le hace sentir la pasión al niño por aprender. Saben que ahora que digo pasión, me acuerdo que Dolto, que es una psicoanalista francesa, que a mí me gusta mucho cómo ella se expresa. Dice que hay 2 maneras de aprender. Una manera de aprender que es muy primitiva, que estaría reflejada en la etapa oral del niño, en que el niño
para conocer algo tiene que llevarlo a su boca, ¿verdad? En el que, por ejemplo, internaliza las cosas por medio de tragar, de mamar la leche, que es casi una necesidad biológica, ¿verdad? Entonces es con lo que pasa cuando nosotros aprendemos, porque el profesor quiere que nosotros aprendamos, y vamos a un examen y decimos todo lo que nos preguntan, lo vomitamos sobre la mesa, todo lo que tragamos. Fíjense que los términos los usamos por algo, es verdad, tragamos lo que el profesor nos quiere que nosotros estudiemos, vamos, vomitamos todo lo que tragamos y lo dejamos contento al profesor, pero nosotros nos vamos sin aprender nada, porque nos dimos vuelta y esa materia no nos interesó más. Y esta es la otra forma de aprender, dice François Dolto, que es algo así como un encuentro sexual entre dos para dar un fruto, porque entre esos dos estuvo el placer de aprender, ¿verdad? El placer que casi es erótico, ese disfrute que uno siente cuando está aprendiendo algo y cuando defiende en un examen algo que sabe y que supo y que estudió y que lo siente propio y que se da vuelta, y no importa el tiempo que pase, eso va a formar parte de su estructura, ¿verdad? Va a formar parte de otros saberes que vendrán después. Por eso es esto de dar un fruto. El aprendizaje es un proceso, dice Alicia Fernández, cuya matriz es vincular y lúdica. Lúdica, vieron que yo hace mucho que estoy nombrando el término lúdico, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con el disfrute, como todo placer, ¿verdad? Nos atraviesa el juego, el disfrute, el placer, pero habla de su raíz corporal. Su despliegue creativo se pone en juego a través de la articulación inteligencia-deseo y del equilibrio asimilación-acomodación. Desde el principio y hasta el final, el aprendizaje pasa por el cuerpo. El placer está en el cuerpo, todo cuerpo vibra con el placer de dominio adquirido. El espacio educativo debe ser un espacio de confianza, de libertad y de juego. Bueno, y acá yo puse algunas fotos como para ver, ¿no? Como para tener, seguramente los maestros que estén escuchando deben de haber vivido cantidad de experiencias donde hay disfrute de los niños acá, en la construcción, entre todos hacer algo que es lo que importa, ¿no? Acá es un rincón de juego dramático donde se permiten los vínculos, ¿verdad? El jugar a un grupo de 3 años está registrando el crecimiento de las plantitas y está cada uno haciendo como si escribe. El adulto, dice acá, acompaña a los decires de los niños y ofrece el espacio como para que el triángulo intersubjetivo se establezca. Participa activando la discriminación de cada niño como diferente, ofreciendo un lugar para el intercambio y la escucha. Potencia la actividad representativa e incrementa las relaciones dialógicas consigo mismo, provocando la reflexión, y con los otros interviniendo en la dinámica escolar. El adulto deja de ser exclusivamente productor de información y representante exclusivo del capital cultural para posicionarse como coordinación de pareceres, atento a la expresión y a los saberes de todos y de cada uno de ellos. La maestra intermedia hacia una inscripción social satisfactoria. Sylvia Schlemenson. Sylvia Schlemenson también habla del sentido de aprender. ¿Cuál es el sentido de aprender de ese niño? ¿Y cuál es el sentido de no aprender tampoco? ¿Qué está queriendo comunicarnos ese niño con la imposibilidad de aprender o la dificultad para aprender, ¿verdad? ¿Qué está poniendo en acto en lugar de poder expresarlo en palabras? Eso también tenemos que manejarnos los maestros, ¿verdad? ¿Qué está pudiendo decirnos y decirse con esa actitud? Vieron que acá sí dice que el maestro es productor de información, como los adultos que rodean al niño, pero lo más importante que el maestro tiene es la promoción de un clima áulico, donde la reflexión, la puesta en palabras, la atención a cada uno de ellos,
la promoción del diálogo, de la escucha atenta, el mirarlos a los ojos, el estar disponibles para que realmente los niños puedan participar, el promover la autoestima, esta alegría que surge de los niños cuando hacen algo que realmente vale la pena para ellos, ¿verdad? La creatividad, el poner en juego el saber, como dice Alicia Fernández, ¿verdad? El estar con otros construyendo algo común, eso es valiosísimo, pero en un clima de aula donde hay exigencias, donde hay apuros, donde hay miedos, no puede generarse un niño alegre, un niño que se siente con ganas de seguir aprendiendo. Y hay algo que ahora recuerdo y que viene al caso. Saben que en estos tiempos apurados, en estos tiempos donde uno tiene que cumplir un programa, que hacer actividades para que los niños luzcan en las carpetas, o para que... hay una palabra que dice Winnicott, que a mí me encanta, que el niño tiene necesidad de estar a barbecho, como la tierra, cuando lo dejamos descansar entre plantación y plantación. Tiene que tener momentos en que está tranquilo, en que está pensando hacia adentro, en que está reflexionando, en que está absorbiendo todo lo que el aprendizaje, todo lo que nosotros le presentamos, los estímulos. Él tiene necesidad también de estar en silencio. Por eso el tiempo no apurado, este tiempo que dice Benedetti, ¿verdad? También tiene necesidad de este tiempo, de tiempo no apurado, de tiempo para él. Hay muchas fotos que están allí que seleccioné porque las maestras están para sostener, están para estimular, están para contener, están en un segundo plano muchas veces, pero están. El niño sabe que las maestras están para cuidarlos, ¿verdad? O para mediar en ese aprendizaje. El educador materializa en su quehacer el sentido de educere, traer hacia afuera lo oculto o latente. Este proceso, según Foucault, no refiere al trabajo de instrucción, adoctrinamiento o pericia técnica. Se trata de instalar la lógica del deseo, motor de la búsqueda, del placer por aprender y de la pasión por enseñar. Mientras la información prescinde de los afectos, la sabiduría sabe cruzar con habilidad datos y sentimientos, saber contextual y apasionado, conocimiento aterrizado donde lo abstracto y lo anecdótico se integran de cara siempre al mundo de lo sensible. Sabiduría es un conocimiento propio de la vida cotidiana que integra la ética y la estética, haciéndolas solidarias de la ciencia y de la política, saber que integra el chisme al razonamiento y el humor a la pedagogía. Eso lo dijo Leontier. Y yo creo que es un poco así, ¿no? Este es un entramado que también tiene que hacer la maestra en la clase. Reírse, usar el humor. A mí, cuando era maestra, me daba mucho resultado inventar con ellos las rimas. No solamente estaban trabajando el razonamiento lógico, no solamente estábamos trabajando en vocabulario, en la creación de vocabulario, en lo que tiene que ver con la creatividad del niño, sino que se estaban riendo. Y lo que realmente nos queda en el cuerpo, como dice Alicia Fernández, es lo que nos causó placer. Y el aprender con placer es muy valioso. Yo digo que la maestra de educación inicial tiene que ser algo histriónica, ¿no? Porque tiene que disfrutar ella misma con los alumnos y tienen que reírse juntos, no reírse de, sino reírse juntos. Yo soy, yo era, yo seré, construyendo una historia de la que es autor. La identidad no es algo acabado, por eso podemos intervenir siempre, en 3 años, en 4 años, en 5 años, en sexto.
sino que es algo que está en movimiento. El yo se desarrolla y estructura en presencia de otro que funciona como espejo, reflejando esas primeras percepciones de lo que va siendo esa persona en devenir. Muchas personas están hambrientas de espejo. Transita por la vida cargando con la desesperada necesidad de verse reflejadas. No podemos reflejarnos en nadie que realmente no tenga interés por nosotros. Tiene que haber interés, tiene que haber afecto para nosotros poder vernos reflejados. Muchas personas necesitan continuamente ser convalidadas por los demás. Su autoestima está tan profundamente dañada. Los niños necesitan ser mirados. Por eso en este momento me gustaría tenerlas a ustedes, o tenerlos a ustedes aquí, y ver los gestos que hacen, si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, si los moviliza en algo esto que yo digo, si quieren preguntar algo, si quieren participar, si quieren dar un ejemplo. Eso es importantísimo, ¿no? Abrir la discusión, abrir el diálogo. A veces el diálogo se construye simplemente con un gesto del otro, que sabemos que nos está escuchando. Por aquí hay unas fotos, no sé si las pasamos, donde la palmera que está por atrás, ¿no? Yo no tuve en cuenta el orden acá, ahí está. Un poco como para que se vea, ¿verdad? En esta palmera, esta parte de abajo que está antes, después la vamos a ver otra vez, los lazos están deshechos, la trama se destramó, acabo de inventar una palabra, y acá empieza otra vez la trama a construirse, la trama de la palmera. Esto un poquito para reflexionar sobre el ingreso a un jardín de infantes y lo que puede hacer la maestra con esto, la subjetividad del niño, ¿verdad? Volver a entramarlo. A ver si podemos llegar a la otra. Acá, ¿ven? Esta palmera, ¿cómo tiene? No tiene la trama realizada, ¿verdad? Pero siempre hay una oportunidad para volver a entramar. Las redes sociales, la comunidad, la escuela, la maestra, los compañeros, son los que están acá entramando. Si no está la familia, pueden estar otros adultos que realmente favorezcan ese entramado. Y bueno, y una de las principales, de las últimas textos que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con Alicia Fernández. Sí, es la última. Dice: la ética del éxito está horadando nuestras subjetividades y está horadando también los modos de pensar, del enseñar y del aprender en nuestras escuelas. Nos hace privilegiar el resultado al placer del proceso. El proceso es lo único que queda inscrito en el cuerpo y el maestro puede intervenir para que ese proceso sea disfrutable. ¿Cómo? Y acá están las palabras que quería, vocablos que por asociación libre se me ocurren después de todo esto. Seguramente ustedes pensarán en algunos más. Escucha, intimidad, porque la aula es eso, es un espacio íntimo también. Respeto, confianza. Para terminar, les dejo la última diapositiva, y palabras, vocablos que fui diciendo a medida que fui hablando y que tienen un peso significativo muy grande para el rol docente, para la intervención del maestro de educación inicial principalmente. Tiene que ver con la escucha, con la intimidad, vuelvo a decir, espacio íntimo, el espacio de confianza que se logra en la clase, el clima áulico promotor de crecimiento y desarrollo para los niños, la mirada, esta mirada del maestro que cuando habla va mirando uno por uno a todos los niños,
la contención, el sostén, la promoción, la atención, aceptación, participación, reflexión, historizar, esto de que el niño construya su historia, el habilitar tiempos y espacios como el encuentro inicial, como un encuentro final, para que el niño pueda poner en palabras lo que lo angustia, lo que lo preocupa, habilitar, afiliar, inscribir, presencia, la presencia del maestro, que va más allá de estar físicamente en el aula, ¿verdad? Proyectos, acompañar al niño, estimular que tenga proyectos, dejar en el aula algo abierto para mañana, terminar el cuento mañana, hoy no lo terminamos, lo vamos a seguir mañana, mañana vamos a hacer alguna actividad que realmente les interese, o dejar pendiente cosas para que el niño pueda proyectarse, para que el niño pueda proyectar su futuro. Autonomía, ¿verdad?, que pueda elegir, y la autoría. El niño, las producciones de los niños son lo que importan. Bueno, y como último, palabra esta que tiene que ver con el entramar, que tiene que ver con el entre todos, y que tiene que ver con el amar, ¿verdad? Espero que esto no es un trabajo terminado, esto no es el tema hecho como para que ustedes vayan al concurso, es simplemente con la intención de que ustedes reflexionen. Tiré algunos autores como para que vayan teniendo: Víctor Guerra, que tiene todo, ha investigado la primera infancia, bueno, esto de Winnicott, de todos los autores que vine diciendo acá, los va a ayudar, pero es más que nada para que ustedes tengan un encuadre que les pueda ayudar a pensar la importancia que tiene el maestro de educación inicial, la importancia que tiene la intervención oportuna y la importancia del clima áulico y del afecto que pueda circular entre todos los niños y los adultos que estén allí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Estoy aquí con el interés de acercarles a ustedes un tema que para mí es muy importante, es el rol del maestro, la intervención de la maestra en la subjetividad del niño es sumamente importante, y no sé si los maestros somos conscientes de eso. Cuando voy por las escuelas, yo le digo a las maestras, principalmente a las maestras de educación inicial, lo importante que son para ese niño que concurre a su grupo. Esta primera imagen que presento en esta presentación, valga la redundancia, tiene que ver un poquito con esta reflexión que nos despierta esta imagen, que nos lleva a pensar. Esta imagen es una imagen, pero que tiene un significado. Ese entramado que tiene allí tiene mucho que ver con este tema que hoy nos convoca. Si la maestra no hubiera intervenido en este proceso de separación de la madre y del niño. Eso es lo que me llevó a pensar y me llevó a reflexionar sobre todo este proceso de intervención del maestro en forma oportuna y adecuada en este periodo de la vida del niño, que es tan importante como son los primeros años de vida. Vamos a leer la otra, cómo sigue la definición de George. En nuestra sociedad pueden identificarse conjuntos de prácticas sociales especialmente eficientes en la modelación de la subjetividad. Dichos conjuntos son el lugar asignado del sujeto en el universo simbólico del grupo de referencia y las prácticas discursivas que a partir de él se construyen. Las prácticas, modelos y matrices de relación que predominan en el ámbito privado, familia, microgrupo, prácticas y matrices vinculares predominantes a nivel público, instituciones, criterios de prohibición y permisibilidad, derechos y obligaciones asignadas al sujeto desde el sistema normativo, imágenes, modelos y valores que de lo que es subjetividad, ¿no? Entiendo por producción de subjetividades las diferentes formas de construcción de significados, de interacción con el universo simbólico-cultural que nos rodea, las diversas maneras de percibir, sentir, pensar, conocer y actuar,
las modalidades vinculares, los modos de vida, los estilos de relación con el pasado y con el futuro, las formas de concebir la articulación entre el individuo yo y el colectivo nosotros. Es parte de los procesos de autoconstrucción de los seres humanos a través de sus prácticas sociales. Yo les contaba que este tema para mí es muy valioso, es un tema que realmente me preocupa, esto de el desarrollo del niño y principalmente en un hecho particular. Yo era directora, les voy a contar algo personal porque creo que esto también hace al tema. Yo era directora de un jardín de infantes y uno de estos años, al comienzo de año, la auxiliar de 3 años se enfermó, por lo tanto tuve que yo ser auxiliar de ese grupo y ayudar a la maestra de 3 años. Este aquí que 6 de los niños de ese grupo les costó mucho integrarse, muchísimo integrarse, lloraban, golpeaban a su madre cuando querías dejarlos y no había forma de que se quedaran. De los 6, uno dejó de concurrir al jardín, su madre no lo mandó más, no la mandó más, era una niña, dijo que era muy chiquita, que no la mandaba. Los otros 5, después de mucho tiempo de estar con las madres, de proponer un juego especial con las madres y con ellos para que se fueran separando de esa madre a la que insultaban o golpeaban cuando querían dejarlos, si los dejaban ellos la seguían, se lastimaban y no sentían el dolor. Era muy llamativo ese proceso de desapego de la madre, cosa que me llevó a pensar qué es lo que está pasando con estos niños que no pueden separarse de las madres y qué hubiera pasado. Quiero dejarlos un poquito pensando qué puede ser, qué puede significar esta foto, pero se los voy a aclarar que es una palmera, no es cualquier palmera, es un tipo de palmera que descubrí cerca de la casa, de mi casa, y que me llamó la atención ese entrabado, ese ritmo enlazante, ese entramado que sostiene al tronco de la palmera. La diapositiva que sigue nos va a dar un poquito, nos va a acercar un poquito más, ¿no? Esto de estar sosteniendo el tronco y habilitándolo a crecer, que es un poco el tema que hoy nos convoca. La propuesta es ir armando un poquito el proceso del tema con diapositivas desde la teoría y desde allí ir entramando también un diálogo con ustedes que nos lleve a reflexionar. Dice Víctor Giorgi con una definición